Me quedan un minuto para comenzar la clase. Para que seamos justos con todos sus colegas, me queda un minuto. Bien, ahí se cumplió el minuto. Bien, vamos a comenzar entonces la clase porque tanto ustedes como yo tenemos varias cosas que hacer, ¿ya? Lo importante entonces es que entremos al conocimiento de lo que ya algo comentamos en nuestro laboratorio. Entonces, esto ya lo habíamos visto, les comenté un poco de cómo lo que consistía en la neurulación, ¿no es cierto? Hablamos de tanto citomorfológica como molecular. Varios me han preguntado por el concepto de citomorfología. Repito nuevamente, para que no haya dudas, cuando se habla de citomorfología, estoy refiriéndome la parte cito a la parte celular y morfología es la forma. Entonces, la respuesta sería cómo esas células influyen en la forma de una estructura. Por ejemplo, los osteoblastos van a formar el hueso. Entonces, la parte citológica son los osteoblastos y la parte morfológica los huesos. Entonces, esa es la relación que hay que hacer cuando está el término citomorfológico, ¿de acuerdo? Eso es para que varios me han preguntado, así que por lo tanto para que quede más o menos claro. Bien, esto vimos de la cuarta semana, también vimos el embrión somítico, hablamos de los somitos, hablamos del miótomo, esclerótomo, importancia en la columna vertebral, ¿no es cierto? En fin, que eran, acá dice 44 más menos 2, les hablé de los dos que se retraen o involucionan, y eso, y después también hablé, la parte anterior es la parte citomorfológica, y lo que estoy hablando acá en esta diapositiva es la parte molecular. Es decir, acá explico cuáles son los genes que están influyendo para que esos tejidos primero tengan una diferenciación y posteriormente una posición en la formación de la columna o cada una de su estructura, porque recuerden que hablé del dermiótomo, la dermis de la piel, el miótomo, la musculatura esquelética, y el esclerótomo, la columna vertebral. Entonces, esas cosas hay que tenerlas presentes. ¿Quiénes influyen allí? Son estos genes que ustedes tienen allí presentes y que los expliqué la clase pasada. Luego, ahora nuevamente vuelvo a la citomorfología, cómo cada una se va formando estas vértebras. Entonces acá les explicaba, ¿no es cierto?, que la parte anterior con la parte posterior de un somito constituían una vértebra. Y al centro, quedando el núcleo pulposo, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros conocemos y que más adelante vamos a ver que está formado de fibrocartílago, ¿verdad? Entonces, eso. Bien, y eso ya lo habíamos visto, y lo que nos toca ahora comenzar es a analizar lo que es la formación de los primeros vasos sanguíneos, es decir, la hematopoiesis, y posteriormente la formación del corazón, y cuáles son los movimientos que tiene. Entonces, el concepto hematopoiesis es lo que es formadora de sangre. Entonces, la pregunta está, hoy día nosotros, cuando que somos adultos, el tejido hematopoyético es el que está entre los huesos largos, ¿no es cierto? Todo ese tejido entre el endostio, ¿no es cierto?, las trabéculas óseas, allí hay un tejido hematopoyético. Pero no siempre eso ha ocurrido así durante nuestro desarrollo. La primera parte, o el primer tejido que está relacionado con esto, es lo que tenemos acá en esta diapositiva. Jóvenes, entre paréntesis, Fernando,
esta mañana estuvo súper inestable la señal, incluso no tuve. Entonces, y ahora aparece nuevamente por acá que es inestable, por si acaso. Si se llegase a cortar, vamos a tener que programar para otro día la clase, ¿vale? Ya, profe. Entonces, estos islotes sanguíneos que están acá es lo que corresponde a los hemangioblastos, que también lo expliqué en la clase de laboratorio. Entonces, a partir de este conjunto de células es que se van a formar los angioblastos y los hemacitoblastos, es decir, dos grupos celulares dentro de estos islotes sanguíneos. Uno de ellos, como bien explica acá abajo, va a formar los tubos endoteliales, es decir, los primeros vasos sanguíneos básicos. Y después los hemacitoblastos van a formar las células madres embrionarias de la sangre. Entonces, y esto está ocurriendo, como bien puse acá, para algunos que me preguntaban por los días del desarrollo, también debo colocar en claro que esto por fines didácticos voy de paso en paso, pero todo esto está ocurriendo al mismo tiempo, tanto en la formación del sistema respiratorio, digestivo, cardíaco, en fin, pero para tenerlo un poco más claro, ¿no es cierto?, se separan desde el punto de vista didáctico. Entonces, esto está ocurriendo en el día 20 al día 21, ¿ya? Y, otra cosa importante, jóvenes, que eh, siempre hagan la relación con los animales inferiores. El saco vitelino es una estructura sumamente importante en los organismos inferiores. Por ejemplo, en el pollo, en las tortugas, ¿no es cierto?, que surgen de un huevo fecundado. La forma como se nutre ese embrión es a partir del vitelo que está en el saco vitelino, es decir, las proteínas que están allí son las que le dan el sustento a la nutrición a ese embrión para que siga su desarrollo embrionario. Nosotros, la especie humana, ¿no es cierto?, los cordados, los mamíferos específicamente, tenemos la formación de la placenta, pero también tenemos saco vitelino. Entonces, allí es también importante tener en cuenta, porque muchas veces el saco vitelino no sirve para nada, no es una estructura rudimentaria que no tiene importancia, pero sí tiene. Hoy día incluso al interior del saco vitelino se piensa que hay una serie de moléculas inductoras, moléculas inductoras de genes que están a la altura del endodermo para acelerar, o mejor dicho, para estimular el desarrollo del tubo neural. Pero eso es algo nuevo, que no está bien claro. Entonces, cuidado cuando hablamos que el saco vitelino no forma parte del desarrollo embrionario. ¿Va? De acuerdo. Entonces, ¿qué factores están implicados en la angiogénesis? Allí tenemos en la parte superior, ¿no es cierto?, estas macromoléculas y también genes. Hay un factor de crecimiento endotelial vascular, el VEFG, perdón. Y también el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, PDGF. Y el factor de crecimiento transformante beta, TGFB. Entonces, estas son las macromoléculas, perdón, este es un gen, que están implicadas en el desarrollo y lo que hasta el día de hoy se sabe cómo se inician los procesos, ¿no es cierto?, morfogenéticos de la formación del corazón. Yo les decía que en un comienzo, ¿no es cierto?, este corazón es un vaso sanguíneo modificado. Entonces, acá lo tenemos y acá hay una atracción entre lo que es la placa cardiogénica y el conducto, el tubo cardíaco propiamente tal. Entonces, esto, a medida que avanza el desarrollo, estos se unen para formar una sola estructura, un solo conducto, que es el tubo endocárdico, que es este que está acá. Entonces, pero al mismo tiempo, junto con cuando está sucediendo esto, estos hemangioblastos, ¿no es cierto?, están desarrollándose y están produciendo una angiogénesis, es decir, la primera formación de vasos sanguíneos. Y eso es lo que ocurre con respecto a esta primera parte. Y ahora nos vamos a
lo que es el desarrollo propiamente tal del corazón. Ya les había comentado en nuestras clases anteriores que la placa cardiogénica está a nivel cefálica, es decir, en la parte de arriba de lo que va a formar la cabeza. Y también allí al lado tenemos dos tubos endocárdicos, que son esta estructura. Por lo tanto, en esta zapatilla, en este disco embrionario que ustedes están viendo allí, lo que está marcado en rojo corresponde a los tejidos que van a formar el corazón. ¿De acuerdo? Y lo otro es que si yo realizo un corte transversal de esta estructura a nivel cefálico, ¿no es cierto? Como se ve aquí en la línea, lo que voy a observar es esto. Esto es ahí. Entonces, por fuera está, para que nos ubiquemos topográficamente, por fuera está el ectodermo, al centro está la notocuerda, y luego, miren, acá en amarillo está el endodermo, ¿ya? Esto en amarillo. Y a los extremos, el tejido mesenquimático que estaba al lado, que era parte de los somitos, ¿no es cierto? Allí hay, en la parte cefálica estoy hablando, ¿eh? Allí hay estas estructuras, estos tejidos que se llama manto mioepicardio o placa cardiogénica. En algunos libros lo vamos a encontrar como placa cardiogénica. Y también está el tubo endocárdico. Entonces, todo este proceso, aún separado, está ocurriendo entre el día 18 y 20 del desarrollo embrionario. Posteriormente, esto se une. Miren dónde quedó el endoderma. Acá arriba. ¿Ya? Y esta estructura que se está cerrando, que como ya les comentaba, es un conducto único, es lo que va a formar el corazón. Y allí ya tenemos claro varias cosas. Lo que es el manto mioepicárdico que está por fuera, está la gelatina cardíaca, ¿ya? Y está el tubo endocárdico. Entonces, a partir de estas estructuras que están acá, es cómo va a surgir el corazón. Y acá lo tenemos. Ya en el día 23 es un solo conducto, ¿no es cierto? En la parte, hacia la parte cefálica. Y por eso hablamos que el corazón es un vaso sanguíneo modificado. Y allí lo tienen. Ahí está como un conducto. Lo importante es destacar en la parte inferior lo que corresponde al seno venoso, lo que es el bulbo cardíaco y el tubo cardíaco. Es decir, estas estructuras son importantes. ¿Por qué? Porque primero hay un movimiento morfológico del corazón, del futuro corazón, en forma de C, así, en forma de C. Y después una S, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero, por un ¿perdón? doctor físicamente, él tiene todo hincho en la cabeza. ¿Qué le pasó en la cabeza? ¿Aló? ¿Alguien preguntaba algo? Yo creo Ya, que tenía el nada. micrófono abierto, profe. Ya, vale. Entonces, la idea es esta estructura. Entonces, les decía que acá la parte inferior, lo que corresponde al seno venoso, a esta zona, es importante el tubo cardíaco y el bulbo cardíaco, porque acá es donde se van a producir los movimientos del corazón. Y les decía que primero es en forma de C y después en S, que es lo que vamos a ver a continuación, acá. Entonces, este es el conducto, ¿no es cierto? Lo que veíamos anteriormente, esta estructura. Entonces, el tejido que está acá en el seno venoso es el que se va a mover. Y ven acá ustedes que es el primer movimiento, es decir, el bulbo cardíaco comienza a descender y el seno venoso va hacia arriba. Por lo tanto, ese tejido cardíaco es el que va a formar las aurículas, acá arriba, miren, en la figura E. Entonces, desde abajo comienza a girar, el bulbo desciende para formar los ventrículos y por lo tanto en la parte superior quedan las aurículas provenientes del seno venoso, o sea, de la parte inferior de ese conducto cardíaco. Entonces, todo eso ocurre en el día 23 al 25, de tal forma que ya
en el día 28-30, más o menos acá lo puse también para que lo tengan claro, ya tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos rudimentarios. Es decir, ya el corazón tiene 4 cavidades más o menos bien definidas. Y esto ocurrió por estos movimientos de este tubo cardíaco, primero en forma de C y después en forma de S, que forma en la parte inferior los ventrículos y en la parte superior las aurículas. ¿Ya? Bien. Entonces, a medida que avanza el desarrollo, claro, las aurículas y los ventrículos están separados. Entonces, tiene que seguir el desarrollo, tiene que seguir el proceso de cómo este órgano se tiene que quedar o tiene que quedar funcional. Por lo tanto, ya conociendo que están las aurículas y los ventrículos, tiene que aparecer en la parte inferior de este tejido ventricular un tabique interventricular que comienza a avanzar, es decir, comienza a crecer hacia arriba para separar los ventrículos. Allí, acá ustedes tienen una flecha en negro, ¿no es cierto? Me imagino que lo alcanzan a ver. Entonces, este tejido es el que comienza a subir, ¿no es cierto? Y se comunica finalmente acá con, o mejor dicho, separando los dos ventrículos. Lo mismo sucede en la parte superior. Acá aparece un tejido que es el septum primum y luego el septum secum, que es el tejido que va a separar las aurículas, ¿ya? Y bueno, acá tenemos también las almohadillas endocárdicas que son los tejidos, ¿no es cierto? Estos que están acá, y ¿qué es lo que van a generar posteriormente? Las válvulas, ¿cierto? Entonces, allí hay que entender este proceso de la formación del corazón. ¿Cuándo está ocurriendo esto? En el día 33-35. Luego, ya mucho más avanzado, ahora lo que viene después de estos días es una especialización y un acomodamiento de células. Es decir, allí ya están ya definido lo que es ventrículo, lo que es aurícula, por lo tanto viene un sellado de estas estructuras, una especialización de las células musculares cardíacas y también la formación de los vasos sanguíneos. Entonces ya a la 10ª semana está el corazón prácticamente formado. Hay circulación también, ¿no es cierto? Después, más adelante, vamos a ver los cambios en la circulación, tanto fetal, lo que ocurre, los cambios después del nacimiento. Entonces, eso también es importante, pero ahora lo que tenemos que tener claro es la estructura, el desarrollo, la forma del corazón y cómo se forma y cuáles son las cavidades que ellos tienen. Bueno, pero eso ya lo sabíamos, ¿no es cierto?, de nuestra enseñanza media. Bien, eso es con respecto al corazón, lo básico, ¿ya? Luego, como les digo, vamos a ver más con respecto al desarrollo de los vasos sanguíneos, la aorta, la arteria descendente, en fin, todo eso lo vamos a ver más adelante. Y el otro contenido que me interesaba también dar a conocer es esto, el desarrollo de los pulmones, es decir, el sistema respiratorio, que también parte de ello lo vimos en nuestro laboratorio, pero aquí está representado, ¿no es cierto?, los pulmones, ¿no? Y vemos allí que en un lado hay 3 lóbulos y en el otro hay 2 lóbulos. Entonces, pero este proceso comienza ya tempranamente. Por ejemplo, en el día 40, no, ya, incluso acá en el día 35, ¿no es cierto? Ya hay una diferencia, ¿no es cierto?, con respecto a los lóbulos del lado izquierdo y derecho. Entonces, eso es lo que... y tenemos que entender también que este divertículo pulmonar se origina en la parte superior del intestino primitivo o el intestino anterior de ese embrión cuando tiene 21 a 22 días de desarrollo, ¿ya? Entonces, allí eso también es importante. Y acá está este esquema, que también me parece que lo vimos en el laboratorio. Y yo acá marco, ¿no es cierto?,
un círculo segmentado en rojo, ¿no es cierto?, la yema pulmonar. Quizás muchos se preguntan, pero ¿cómo va a surgir esto en la parte anterior del intestino? Porque esto después va a ser esófago, va a ser estómago, ¿no es cierto? Pero yo no tengo los pulmones en el pecho, sino que los tengo en la parte posterior del pecho. Entonces, acá también hay que entender que hay todo un proceso de desplazamiento de células, pero todo comienza como una yema pulmonar. Y después, esta yema pulmonar se desplaza hacia atrás, hacia la caja torácica, ¿no es cierto?, para formar los pulmones. Pero es importante destacar que el inicio del pulmón es acá, en el intestino anterior, cuando este embrión, ¿no es cierto?, tiene entre 22 y 25 días de desarrollo. Y eso se llama primordio respiratorio o yema pulmonar. Bien. Entonces, a los 28 días, como se ve en este esquema, la parte posterior atrás está el esófago, lo que está en amarillo, y lo anterior, lo que está en rosado, es lo que corresponde a el inicio del pulmón. Entonces acá están las yemas bronquiales, tanto a la izquierda como a la derecha, y alrededor está el mesénquima pleural, lo que va a formar luego la pleura. Ya, eso ocurre a los 28 días. Luego, a los 30 días, ven, ya se está bifurcando esto. Y ya en este momento comienza, los lóbulos, vamos a hablar de lóbulos, comienzan a desplazarse hacia atrás del esófago. Entonces, allí ya toman una dirección, una posición en la parte posterior de la caja torácica. Y ya también en el día 38 al día 40, ya no es intestino anterior, ni medio, ni posterior, sino que ya comenzamos a observar estructuras que comienzan a formarse o a diferenciarse de ese intestino que había en un comienzo. ¿Por qué? Porque ya se observa un engrosamiento del intestino anterior para definir lo que es el estómago. Y por supuesto, en la parte superior se definió ya el esófago. Entonces, allí hay que tener claro eso. Bueno, y en el día 38-40, como ustedes ven acá, ya los bronquios, ¿no es cierto?, se están formando, hay una división. Esto lo vemos así desde el punto de vista citomorfológico, nuevamente, pero vamos a después, hoy día ya se sabe, se da una explicación molecular del por qué ocurre o cómo va ocurriendo y cuáles son las macromoléculas, proteínas y los genes que están actuando para que esto ocurra, para que los bronquios, ¿no es cierto?, cada vez se vayan bifurcando más hacia los alveolos, ¿ya? Ya, eso. Entonces, finalmente, ya, ¿cuál es la idea? Llegar a los bronquios respiratorios, es decir, lo que vimos ayer es que se lleguen a formar los alveolos, porque realmente es allí donde se va a producir el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso es lo importante. Y ya es en el día 28, 30, a las 36 semanas, ¿no es cierto? Ya esto está ocurriendo y ya comienza la diferenciación de los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Es decir, ese pulmón, ¿no es cierto?, tiene que tener las características funcionales para el alumbramiento, ¿ya? Bueno, y también lo otro importante era que quería comentarles es que el pulmón pasa por distintas etapas durante el desarrollo. Primero es una etapa embrionaria, es una etapa pseudoglandular, luego lo vamos a ver para explicarlo mejor, ¿ya? Bueno, entonces al finalizar las 36 semanas se produce la última edición de los bronquiolos respiratorios para formar los sacos terminales y alveolos primitivos. Entonces es lo que yo les decía. Como ustedes ven acá, en un comienzo, ¿no es cierto?, esto es un epitelio bastante grueso. No es lo mismo que este alveolo, que el cambio que se produce es que estas células se hacen más delgadas. Entonces eso es lo que permite el intercambio gaseoso.
Entonces, todo esto tiene que cambiar. Esto que en un comienzo era un epitelio de tipo em, como conducto, después tiene que transformarse en alveolo, ¿ya? Bien. Esto es. Esto es lo que yo les digo. Y esto es importante, jóvenes, recuérdenlo, porque en el segundo semestre, cuando veamos, le comenté que vamos a ver un feto de más o menos de 3 meses de desarrollo, y los cortes están a distintos niveles, a nivel de los ojos, a nivel del tórax, y ahí aparece el pulmón. Entonces, esta clasificación es importante porque allí ustedes van a tener que decirme en qué momento del desarrollo embrionario está el pulmón que ustedes están viendo al microscopio. Ojalá todo ya esto termine, ¿no es cierto? Y podamos ir al laboratorio y ver las muestras, que es una cosa, muchas veces las cosas quedan por la vista, jóvenes. Entonces allí pues, vamos a poder comparar y decir, bien, como les decía, hay una primera etapa embrionaria que va del día 26 a la sexta semana. Después hay una pseudoglandular. ¿Por qué pseudoglandular? Porque es esto, semejan a glándulas, eh, como semejante a acinos glandulares, ¿ya? Entonces, por eso se habla de pseudoglandular. Luego, canalicular, esto, canales que se van formando, estas estructuras que se ven acá son, por eso se habla de canalicular, conductos. Y después, sacular, va, esto, sacular, estos sacos, estos alvéolos que se van formando, ya ahí estamos hablando de sacular, para finalmente llegar a un alvéolo funcional, es decir, a las 36 semanas, ¿no es cierto?, estos alvéolos comienzan a madurar. Pero también tenemos que tener claro que los pulmones siguen un proceso de desarrollo, ¿eh? Y después del alumbramiento siguen madurando y tienen que estar eficientemente en su intercambio gaseoso o producirlo eficientemente, ¿ya? Entonces, por favor, esto ténganlo presente para el próximo semestre porque esto lo vamos a ver en nuestro laboratorio, en estos fetos de cortes a nivel del tórax, donde se observa el pulmón y muchas otras cosas. También vamos a ver el páncreas, también vamos a ver el corazón, ¿ya? Así que, y allí se van a dar cuenta inmediatamente cuáles son las aurículas y cuáles son los ventrículos, ¿ya? Bien, eso es. Bueno, y ahora los sacos terminales, ¿no es cierto? Van madurando progresivamente hasta los 8 años de edad, ya lo comenté, no sé, cada uno de los de 20, 70 millones de sacos terminales. O sea, la maduración continúa después del alumbramiento. El intercambio gaseoso depende del número de alvéolos, ausencia de líquido, ¿no es cierto? No hay, no es importante que no haya líquido. El líquido amniótico. Recuerden que nosotros, cuando estamos en el interior, en el saco amniótico, lo que estamos haciendo es respirar. El líquido amniótico pasa a nuestros pulmones. ¿Ah? Entonces se supone que esa es una reminiscencia de nuestros antepasados acuáticos. Ya, y aparecen, ¿no es cierto?, los neumocitos tipo 2 y los neumocitos tipo 1, que es lo que ya les mencioné. Y acá está un esquema que representa la arborización de estos brotes pulmonares, ¿no es cierto? Primero pseudoglandular, canalicular y finalmente alveolar. Y allí, otra cosa importante, en el tejido mesenquimático que está alrededor de estos conductos que van a formar posteriormente los alvéolos, también hay una gran cantidad de vasos sanguíneos, capilares, arteriolas, vénulas, ¿ya? También. Y acá lo que se representa es esta la saqué de internet, y están los neumocitos tipo 1 y tipo 2, ¿ya? Que también lo vimos en un esquema en la clase pasada. Bien, y esto es lo que yo les comentaba, que si bien es cierto, hemos visto cómo avanza el crecimiento o el desarrollo del pulmón,
pero la pregunta siempre está, y para todos los órganos, ¿ah? Es quién dirige, quién hace que esto funcione así. Entonces, lo que hasta hoy día se sabe es esto, la inducción molecular de cómo ocurre la arborización en el caso de los pulmones, en el árbol respiratorio. ¿Ya? Permiso. Y explico esto. Esta estructura, que podríamos decir que es una estructura digitiforme, como un dedo, se considera como un centro señal. Recuerden que el centro señal está relacionado con un tejido o un epitelio que estimula el crecimiento o también la producción o también la estimulación de otros genes o de otras macromoléculas. Entonces, ese centro señal lo que expresa es el factor de crecimiento de fibroblastos 10, el FGF10. Entonces, este centro señal es lo que este gen se expresa acá y hace que el conducto comience a avanzar hacia adelante. Luego, una vez que se produjo ese avanzar de esta estructura digitiforme, el mesénquima que está alrededor, es decir, alrededor de este epitelio, de este conducto, comienza a producir este otro gen, el SHH, que es el Sonic Hedgehog. Y el Sonic Hedgehog inhibe la acción del factor de crecimiento de fibroblastos 10. Por lo tanto, esa inhibición hace que en esta zona que está inhibida se expresen las proteínas morfogenéticas ósea 4, es decir, en este centro. Y al mismo tiempo, en la parte posterior, o en la parte del tejido mesenquimático, comienza, ¿no es cierto?, a formarse una macromolécula, es una proteína, que es la fibronectina, que funciona como barrera, como tapón. Entonces, ya en esa zona no va a poder volver a dividirse. Y si ustedes miran, en la parte superior y en la parte inferior, nuevamente se está expresando este factor de crecimiento de fibroblastos 10. Entonces, eso significa que a medida que avanza el desarrollo, esto se va bifurcando el alveolo, ¿no es cierto? Y esto es la parte molecular o la explicación molecular de cómo se va, ¿no es cierto?, dividiendo este conducto para ir formando cada vez el árbol respiratorio dentro del pulmón, ¿ya? Entonces, pero también es importante mantener el desplazamiento, porque la idea es que, a ver, acá, ¿no es cierto? Que la idea es que estos alvéolos vayan desplazándose y vayan creciendo también, no se quedan allí, nosotros no tenemos una estructura pulmonar pequeñita, sino que son dos estructuras bastante grandes, voluminosas. Entonces, ¿qué es lo que es importante o cuáles son las macromoléculas que hoy día se saben que influyen para que eso ocurra? Es lo que están acá. La tenasina y el sindecan, que son macromoléculas que están por fuera o mejor dicho, en el tejido conjuntivo del conducto respiratorio, ¿ya? Y en el epitelio, la molécula que se expresa, la epimorfina, que permite, ¿no es cierto?, que este conducto vaya desplazándose, vaya creciendo hacia adelante, ¿ya? También es importante estos genes HOS, los HOS5, el HOS6, que también influyen, que se sabe que por hibridación in situ se ha visto que también están ahí presentes y que también influyen en el desplazamiento de la estructura respiratoria hacia adelante, ¿ya? Entonces, eso es lo que se sabe desde el punto de vista molecular
con el desarrollo del árbol respiratorio en los pulmones, ¿ya? Eso es, jóvenes, lo que yo tenía que comentarles con respecto al desarrollo del corazón y de los pulmones. Eh, entonces, por favor, si algo no ha quedado claro o quieran saber alguna otra cosa, me mandan un correo, ya sea o a Fernando, que Fernando me lo remite, o directamente a mi correo. Eh, por favor, disculpen que haya avanzado tan rápido y no haya dado la palabra, pero todavía nos quedan unos minutos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, por favor? Profe, ¿Sí? yo no escuché bien qué hacía el Sindecan y la tenacina, ¿lo podría repetir, por favor? Sí, acá, estás acá, ve, alcanzas a ver el dibujo, ¿no? El esquema, la Sí, diapo. sí. Ya. El, la tenacina y el sindecan, lo que decía yo, que están por fuera, por fuera del tejido, o sea, en el tejido conjuntivo que está en el conducto, en esta estructura digitiforme de la vía respiratoria. Está por fuera. Entonces, pero ¿quién está dentro del epitelio? La epimorfina, ¿ya? Y estos hacen que el conducto crezca hacia adelante o avance a que haya una mayor cantidad de alveolos, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Ujú. Profe, yo igual tengo una duda, Dime, por favor, dime. que no me quedó clara la función de la BMP4. De las proteínas, acá, del BMP4, esto, ¿no es cierto? Sí, Ya. Es que lo que acá es una secuencia, como les decía, lo importante es entender que el centro señal genera este factor de crecimiento fibroblastos 10. Y eso hace, ¿no es cierto?, que con ayuda de la tenacina, del sindecan, este estructura digitiforme avance hacia adelante. Pero, al mismo tiempo, acá nosotros sabemos que se tienen que ir formando los alveolos, ¿no es cierto? Porque esta estructura no es así en el pulmón adulto. Entonces, para la formación de los alveolos, ¿qué es lo que ocurre? En la parte, en la punta, podríamos decir, de esta estructura digitiforme, pero en el tejido mesenquimático, es decir, el tejido que está por fuera, se expresa Sonic-Hedgehog, que es esto. Y eso hace inhibe la expresión del factor de crecimiento de fibroblastos 10. Pero al inhibirlo, junto con el Sonic-Hedgehog, hace que se exprese nuevamente en la zona del epitelio de esta estructura digitiforme las proteínas morfogenéticas óseas, o el BMP4, acá. Y si te das cuenta, ya estas tres estrellitas no aparece acá al centro. Por lo tanto, eso me implica que en estas otras zonas, en la parte superior e inferior, se va nuevamente a expresar factor de crecimiento 10, factor de crecimiento fibroblastos 10, para nuevamente volver a producirse, ¿no es cierto?, una división. Como lo vemos en la figura de más abajo, en donde están acá estas 6 estrellas, y en la parte inferior también, y allí se indica, ¿no es cierto?, que en este epitelio hay nuevamente expresión de FGF10. Ahora, acá la fibronectina funciona, que es una proteína, que es un tipo de fibroblasto, el 1, el 3 y el 5, funciona como barrera, como tapón. Entonces, eso hace que vaya esto formando cada vez una mayor cantidad de lóbulos, ¿no es cierto?, para formar los alveolos. Eso es, no sé, ¿quién preguntaba? Sachari. Cachari. Sachari, Ah, la profe. señorita Moscoso. Sí, esa Ya, misma. Me quedó clarito, muchas ya. gracias. ¿Te quedó claro? Sí, súper. Vale. Ok. Profe, Qué yo extraño tu tenía una nombre, duda. ¿ah? ¿Se ¿Ah? escucha, no? Bien poco y bien bajo. ¿Y ahora? Ahora, dime. Ya tenía la duda sobre el factor de crecimiento fibroblástico 10 y la relación que tiene con la TGF delta 1.
En la el parte factor de del crecimiento talón. transformante beta. Ya. Sí. Allí, cuando existe esta barrita, ahí significa que también hay una inhibición. ¿Quién ayuda también acá, después de la expresión de Sonic Hedgehog, para que se inhiba el FGF10? Es este otro gen, el factor de crecimiento transformante beta 1, ¿ya? Entonces, ambos allí contribuyen a la inhibición del factor de crecimiento de fibroblасtos 10, ¿ya? ¿Quién preguntaba? Yo, Stefan. Se escucha poco, Esteban. ¿no? Sí, Estefan, Estefan. ya. Ya, Estefan. ¿Te quedó claro? Sí, gracias. Ya, ok. Bien, jóvenes, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, circula la palabra por última vez. Profe, antes habló. Ay, A ver, las damas primero, ¿quién es? Lisette. Lisette. Hola, Lisette. Hola, profe. Tenía dudas sobre la función del OTS 5 y también había nombrado un Ah, OTS 6, ¿cierto? sí, sí, Pero correcto. Son mirando la imagen no encuentro el OTS 6, sino el OTS no, B5. no está acá. No Ah, está ya. acá. También está el 7 y el 8, pero no lo pusieron acá en la figura. ¿Ya? Pero son genes homeobox que se expresan también cuando la estructura es solamente digitiforme. Estos debieran estar acá, ¿ya? Ahí realmente debieran estar los HOX. ¿Y cuál es su función ahí? Acá, ¿ah? ¿Cuál es su función? Crecimiento hacia adelante. Ayudan Ah, a que esto vaya aumentando en tamaño. ¿Mm? ok, profe. Gracias. Ujú. Entonces, un chico por ahí preguntaba algo. Que en un momento dijo de que había uno que funcionaba como tampón, o sea, como que paraba la... Como un tapón. Eso. Esto acá, mira, alcanza a ver la diapositiva, ves esta parte azul acá que Sí, sí. dice fibronectina, ¿no es cierto? Entonces, claro, acá, aparte de la inhibición de los genes, ¿no es cierto? Que ya se inhibió el factor de crecimiento de fibroblastos 10, entonces esto funciona como un tapón. ¿Por qué? Porque luego va a ocurrir exactamente lo mismo acá, pero en la parte superior. Y así va a ir dividiéndose, ¿no es cierto?, los alvéolos hasta formar una gran red de alvéolos al interior del pulmón. Entonces, insisto, este es lo primero que se sabe con respecto a la arborización respiratoria del pulmón desde el punto de vista molecular. ¿Ah? O es la explicación de lo que ocurre en forma citomorfológica. ¿Ya? Ya dije que es célula y forma. Hoy día la explicación es en base a estos genes del por qué ocurre así. ¿Ya? Eso es, Gabriel. Profe, gracias. Ujú. Bien, ¿alguien más por ahí? Profe, disculpe, entonces disculpe que me repita la pregunta, pero la BMP4 va como a impedir que siga creciendo esa parte de ahí. Claro, es decir, Ah, impide, ya deja de expresarse FGF10, pues, ya, gracias. Profe. ya, Profe, ¿sí? profe, disculpe, yo tengo como una duda respecto a la prueba del día viernes, La prueba porque del día viernes, ya, dime. tenemos primero la prueba de cátedra y después tenemos prueba de laboratorio. Correcto, sí. Esa prueba de laboratorio es como, o sea, es solo con imágenes, profe, tipo práctico. Sí, es que lo que pasa, te cuento un poco. En, en un año normal estaba en función de muestras, es decir, ustedes tenían que reconocer estructura, los llevábamos al laboratorio les colocábamos unas muestras en el microscopio y ustedes tenían que describir allí, ¿no es cierto?, qué es lo que estaban observando y todo lo demás. Pero eso no puede ser. Entonces, yo em,
se ha estructurado un poco la prueba en base a figuras y en base a preguntas alternativas. Y la prueba de laboratorio consiste en la parte de anatomía, lo que maneja Pedro, y la parte de embriología. Ah, Allí perfecto. nosotros... ¿Ah? No, nada, le decía perfecto. Allí, esa es la forma como vamos a manejar esos contenidos de laboratorio, que es gametogénesis, tanto masculino como femenino, y fecundación, ¿no es cierto? Ujú. Ya, profe. Entonces, para no, o sea, verdad, es que igual yo estoy, o sea, no, yo creo que todos en verdad deben estar un poco preocupados. Entonces, el día viernes vamos a llegar y nos vamos a enfrentar a como imágenes y preguntas de alternativas, si no entendí mal. O Correcto, figuras, sí. ya. Y figura, sí. Sí, porque ¿de qué otra forma no, no podríamos evaluar de otra forma? Porque a pesar de que ya eliminaron la cuarentena, pero no podemos juntarnos en grupos, así que estamos un poco mal. Pero esa es más o menos la forma de cómo va a suceder, Fernando. Ya, profe. Entonces, lo relativo a las preguntas de materia profunda, literal, en la prueba de cátedra y en laboratorio como figura. ¿Así? Exacto. Ya. Una cosa importante también, que me había olvidado, qué bueno que pregunta Fernando. Lo importante para mí también es que relacionan cosas. Por ejemplo, a ver, ¿cómo qué cosa? Los gametos. Los gametos. En el caso del gameto femenino del erizo y el gameto femenino, el ovocito, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las semejanzas? ¿Ya? Eso también hay que tenerlo claro. Por ejemplo, ambos son células de partida, ambos tienen membrana, ¿no es cierto? Ambos tienen citoplasma, ambos tienen núcleo, pero si ustedes, yo les hice hincapié en algún momento que el ovocito del erizo es bastante diferente al ovocito del humano, porque allí en el del erizo hay una gran cantidad de vitelo, ¿no es cierto? Y eso también creo que lo comenté al comienzo de la clase, lo relaciono con el tipo de huevo. Nuestra especie es una especie de huevo isolecito, es decir, la cantidad de vitelo que hay en el citoplasma es escasísima. Pero en cambio, en otros individuos, como es ser en el pollo, en las tortugas, en los cocodrilos, no sé, la cantidad de vitelo, o en el mismo erizo, la cantidad de vitelo es alta. ¿Por qué? Porque resulta que ellos no tienen placenta. Entonces, ¿de dónde obtienen el nutriente para que ese embrión se vaya desarrollando? ¿Me entiende, Fernando, la idea? Sí, profe. Entonces, eso es. Esas cosas sí me interesa que relacionen. Y eso les va a dar la pauta para las preguntas, ¿ya? Y, profe, esta prueba del día, o sea, la prueba de laboratorio también será así como con tiempo y cosas así. Sí, sí, sí. Pero me refiero a tiempo, como un tiempo Sí, determinado para con ver una tiempo. imagen. Por supuesto, sí. Allí nosotros más o menos calculamos, cada prueba tiene un tiempo de desarrollo calculado más un delta que se le asigna, ¿no es cierto? Porque si el alumno quiere regresar hacia atrás, en fin. O sea, el tiempo es, desde el punto de vista pedagógico, es el correcto, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Profe, ¿Sí? pero creo que lo que quería preguntar el nano era que en, en una, en la prueba formativa del primer laboratorio de anatomía, nos tuvimos que ¿Mm? simular como por lámina un minuto y medio, si es que no me equivoco. ¿En la prueba va a ser igual o vamos a poder volver a la lámina todas las veces que queramos? El, la estructura de la prueba me parece que permite las dos formas, ¿ah? Pero el otro día estuvimos conversando y
desde mi punto de vista, desde mi punto pedagógico, yo creo que el alumno tiene el derecho de regresar a ver lo que se ha equivocado y rectificar. Pero en el caso de ustedes, no sé, si hacen una cirugía y se equivocan, viene la demanda y viene que no pueden hacerlo, o sea, se les muere el cristiano. Entonces también eso es es condiciones que desde el punto de vista de la carrera vuestra tienen que ir tomando desde un comienzo, o sea, tienen que ser lo suficientemente precisos para determinar un tiempo y una acción. Yo personalmente allí estoy un poco en la duda, pero entiendo el objetivo de vuestra carrera, es decir, el término final, el objetivo final, que debe ser así por el hecho de que ustedes están en un área, el día de mañana van a trabajar con humanos, y no, yo me puedo dar el lujo de equivocarme porque puede ser un perro, un gato, pero ustedes no. Y el otro día conversaba con vuestra jefe de carrera y le comentaba esa situación. Entonces, la verdad que no sé. Le voy a preguntar a Pedro cuál va a ser la dinámica para la prueba. Y te la voy a comentar, Fernando, ¿vale? Ya, profe, gracias. Eso es Daniela. Daniela preguntaba, ¿no? Sí, profe, gracias por Ya. aclarar. Ujú. Bien, Profe, jóvenes. ¿Sí? no va a pasar, digo, hoy no va a pasar más materia que esto. Esto no va porque, como les Ay. decía, he ido súper rápido. No, tanto ustedes como yo tenemos actividades. Nos queda todavía unos 10 minutos, ¿no? Ustedes tienen clase luego y yo tengo una reunión, entonces por eso lo Yo, comentaba profe, con Fernando. ya ¿Mm? quería hacer una última pregunta sobre qué es histodiferenciación. Es que no, digo, lo busqué, pero no escuché. Ah, ¿Me podría claro. explicar? Es más o menos lo mismo que citodiferenciación, pero histodiferenciación va más allá. Histo es histología, es decir, cuando el condroblasto, la célula precursora de los condrocitos, que va a ser el cartílago, por ejemplo, pero ya ese condroblasto está dentro de la matriz cartilaginosa. Entonces, lo único que falta es que tome las últimas características para ser condrocito. Por eso que hablo de histodiferenciación, de histología de la célula específica ya. Es decir, esa célula ya ha tomado una diferenciación y lo único que le falta es la funcionalidad. Es decir, transformarse en condrocitos para ser células cartilaginosas. Otro ejemplo podría ser los miocardiocitos, que se van a transformar en células musculares esqueléticas cardíacas. Pero los miocardiocitos ya se encuentran formando parte del miocardio. Acá. Vamos, acá. Acá. Mejor. Acá. Acá yo tengo todavía todavía células cardíacas con un grado de indiferenciación que se llama miocardiocitos, pero ya están dentro del corazón. Entonces, cuando lleguen a ser realmente células musculares cardíacas, esa va a ser su histodiferenciación. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Quién preguntaba? ¿Daniela? Yo, Catherine. Profe, Catherine. y una cosita más, el tema de que usted había dicho que cuando se hacía la segmentación era por pares, pero después se perdía la simetría. Pero yo no me acuerdo por qué se perdía la simetría. Yo me acuerdo que usted dijo que se perdía la simetría nomás. ¿Usted también me podría echar esta duda? En la segmentación me estás pidiendo tú, ¿sí? Sí. Ya.
Recuerda que primero son blastómeros, ¿no es cierto? Y yo decía que eran 2, 4, 8, 16. O sea, allí hay una simetría. Pero ya cuando llegan a las 50 y tantas células, ¿no es cierto? Incluso más aún 100 y tanto, se pierde esa simetría. ¿Por qué? Porque recuerda que allí estamos hablando de mórula, gástrula, y es ese embrión, ¿no es cierto? Y estamos luego hablando de un blastoquiste o blastocisto, que es lo mismo. Alguien me preguntaba por ahí si era lo mismo. Sí, blastoquiste o blastocisto es lo mismo. Entonces, allí se pierde esa simetría. ¿Por qué? Porque ya hay una posición, un polo embrionario. Es decir, hay un conjunto de células que va a ser el futuro embrión. Y luego un conjunto de células que están alrededor, que es el trofoblasto. Entonces, ya allí no hay simetría. ¿Ya? Ya, profe. Sí, gracias. ¿Se entiende, Catherine? Sí, lo tengo que procesar bien, pero ahí veo el video de nuevo. Ya, gracias. Ya, vale. Profe, ¿Sí? profe, ¿te escucha? Dime. Sí. Una duda con la prueba de cátedra es si vamos a poder devolvernos a las preguntas anteriores. Sí, ¿O eso es aún lo no que... se sabe? Eso es lo que le comentaba a Fernando, que es posible que así sea, pero lo voy a conversar con Pedro para que la posibilidad de estructurar la prueba de esa forma, ¿ya? Pero no lo aseguro, no me comprometo a que sea así, porque yo soy una parte nomás de la asignatura, Ya. Ya, gracias, profe. ¿ya? Bien, pues, si no hay preguntas, dudas, consultas, nos veremos algún día en algún lugar y que estén bien, cuídense y eso. Chao, profe, Chao, gracias. gracias. Ya, Chao, nos vemos, profe. chao, que estén Chao, bien, Chao, chao, profe. chao, profe. Chao. chao, Chao, profe. chao.